Hola chicos, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Como en la Vida. Somos Fátima y Luis, muchas gracias por estar aquí y en este segundo episodio vamos a hablar de un tema que titulamos Los estereotipos, la cultura pop y el baile. Y para comenzar con esto, vamos a definir qué es la cultura pop. En realidad la consumimos todo el tiempo, estamos cerca de ella todo el tiempo, pero muchas veces no sabemos qué es. Y es el conjunto de manifestaciones o son las manifestaciones artísticas de una sociedad que está amarrada a valores y a costumbres de la sociedad. En realidad fue un término que se empezó a acuñar en los años 80 y pasa por muchos aspectos de lo que es el arte, como la literatura, la música, el cine, por supuesto la moda y por supuesto el baile. Algunos ejemplos que podemos ahora ver de cultura pop son, por ejemplo, Michael Jackson, que fue el rey del pop finalmente. Y ahorita estamos viviendo en un tiempo pues de bastante nostalgia y lo podemos ver con las series como Stranger Things, que está totalmente basado en ese tiempo que empezó a nacer la cultura pop. Hola Cielo, ¿cómo estás? Bien. Pues bien interesante todo acerca sobre todo tenemos tantos ejemplos de la cultura pop en diferentes ámbitos, ¿no? Música, baile, cine, hay un montón de cosas, algo que digamos pienso mucho, justamente si es Michael Jackson a nivel del baile, pero también todo lo que significó el movimiento. Yo me acuerdo que fue de las primeras veces que un artista, o por así decirlo, lo que podríamos pensar como un influencer, porque al final de cuentas llegó a ser muy popular. De hecho, hasta la fecha tiene el récord de ventas por el disco más vendido, que hoy en día esos números ya no son alcanzables porque además ya consumimos música de otro modo, ya se produce diferente, pero digamos que digamos la fama que alcanzó Michael Jackson en ese momento pues es como muy importante y alrededor del mundo, y justamente no estableció un estándar que obviamente lo que él hizo, sus pasos, aunque obviamente son creativos y él los puso, no es que él haya inventado la forma de bailar, sino lo mismo, ¿no? El que hizo, estructuró movimientos, juntó la música, él viene a ascendencia afroamericana, entonces movimientos culturales de su niñez, de lo que vivió, de cómo él, su propia interpretación de la música y de cómo bailar esa música fue lo que también hizo que fuera tan popular, ¿no? Además que, volviendo al tema, sí es como de los primeros influencers que hay, por así decirlo, y Pepsi lo contrató, fue de las primeras veces que una marca, que un artista representó una marca y salía con la lata, ¿no? De justamente esta cosa aspiracional del artista, que hoy en día es súper común y que hoy vemos que justamente buscan personas para tomar la marca o que salen con este tipo de comerciales, pero ellos fueron de los primeros en esta onda también del reto Pepsi, o tantas cosas que hubo en esta guerra, la guerra de los refrescos de cola, que también fue muy importante en la parte de la cultura pop. Sí, algo que te quería decir es que es muy importante mencionar que toda la cultura pop, digamos, se distribuye o está muy mediada por los medios masivos de comunicación. Y en ese momento, en el momento en el que Michael Jackson empezó a ser influencer, la televisión era el medio masivo de comunicación por excelencia. Todos estábamos expuestos a lo que nos podían ofrecer los canales de televisión. Sí, además, si bien es cierto que, como bien dices, la cultura pop es un término que se acuñó en los 80s, la verdad es que también es bien diferente a como lo vivimos hoy en día. Hoy en día consumimos diferente, somos más personas en general en el mundo y tenemos ya, yo creo que hoy en día es como consumimos por nicho, ¿no? Ha sido muy variado. Por ejemplo, como mencionabas, Michael Jackson, los números que alcanzó de ventas, hoy en día nadie se los quita. Y yo creo que aunque somos más personas, va a ser muy difícil, porque además también consumimos música de un modo diferente. Pero digamos, la fama que alcanzó Michael Jackson yo creo que es él, y bueno, no solamente él, bueno, Michael Jordan también parte de la cultura pop en otra área, ¿no? En el básquetbol. Pero justamente todos estos personajes llegaron a alcanzar tanta fama que son conocidos en todas partes del mundo, o sea, que une, además porque, claro, están en televisión, películas, bueno,
comerciales, ¿no? Terminator, por ejemplo, pensando en que también parte de la cultura pop, ¿no? Rocky. Son emblemas y son tanto en películas, en formas de bailar, como, bueno, el famoso Moonwalker de Michael Jackson, que la verdad, aunque se dice que él no lo inventó, de dónde lo sacó, pero obviamente también es su cultura, su ambiente, crecer como afroamericano en un país donde también está habiendo una transición muy importante, tanto en medios de comunicación. Me acuerdo mucho que también él fue de los primeros influencers, por así decirlo, porque lo contrató Pepsi, lo contrata para salir en comerciales. Eso antes en la mercadotecnia tampoco se veía. O sea, hoy en día es muy común. De hecho, creo que casi toda la mercadotecnia se basa en, tal persona consume esto, entonces es muy aspiracional con las marcas. Pero en ese momento no era común. A partir de Michael Jackson, posiblemente sí, es posible que sí haya habido antes, pero yo creo que específicamente esa promoción o ese comercial donde Michael Jackson empieza a ser la marca, el representante de Pepsi, es muy común. Además, se hizo muy famoso cuánto le pagaba Pepsi. Es decir, pues que Pepsi desembolsó X cantidad de dinero para contratar a Michael Jackson. Y bueno, fue todo un boom. Y hoy en día, pues cambió paradigmas, ¿no? Cambió la forma en cómo vemos cosas, cómo consumimos y cómo vemos las cosas de otro modo, ¿no? Sí, porque ya estamos ahora en la era del streaming. En realidad, lo que te decía yo, la cultura pop está muy mediada por los medios masivos de comunicación y en ese momento, bueno, sí había el periódico, la radio, pero la televisión era lo más fuerte. Ahorita, ¿qué es lo más fuerte? ¿Cómo consumimos cosas? A través de Internet. Necesitamos una conexión de Internet para consumir música, para consumir comerciales, para todo eso. Ahorita mismo nosotros necesitamos una conexión de Internet para la transmisión de este podcast. Claro. Y bueno, justamente cuando estamos preparando el tema de este podcast, estábamos pensando, sí, hablar de la cultura pop, el baile, pero también que de cierto modo la cultura pop sale o no es totalmente, ¿cómo decirlo?, cultural. ¿A qué me refiero? Si a lo mejor te gusta un nicho específico, si a ti te gusta mucho el café, y sabes de café y has tomado cursos de café y sabes un poquito de cata y te interesa el mundo del café, evidentemente sabes que el mejor café no es el de Starbucks, ¿ok? Pero si a alguien le preguntas, digamos dentro de la media de la cultura popular o de lo que se conoce hoy en día, Starbucks es el mejor café, o tal vez no el mejor, pero de los mejores, por algo se vende tanto, ¿no? Pero es eso, o sea, la cultura pop no es que es como el conocimiento general, por eso se basa muchas veces en estereotipos. Y por eso quisimos juntar la parte de estereotipos que son importantes y nos ayudan. Estábamos viendo que hay una psicóloga, se llama Susan Flake. Susan Fisk. Tienes razón, Susan Fisk. Que ella es una especialista, psicóloga, que habla justamente de los estereotipos. ¿Por qué los acuñamos? Porque para nosotros como seres humanos es importante poder tener decisiones rápidas, ¿ok? Obviamente si yo conozco, por ejemplo, ella decía, ¿no? Dentro de la cultura estadounidense, cuando empiezan a llegar latinos, fue más fácil encasillarlos a todos como mexicanos, por ejemplo, ¿no? Que es un estereotipo que sigue hoy en día, aunque también ella comenta que como ya empieza a haber más culturas y más estas combinaciones de culturas, ya el estadounidense promedio en ciertas ciudades, por ejemplo Nueva York, que es cosmopolita, puede ver, bueno, mi vecino es puertorriqueño, el que me atiende en la tienda a lo mejor es mexicano, hay coreanos, hay italianos, entonces ya la convivencia va rompiendo estos esquemas y dejo de encasillarlos todos dentro de la misma área, pero también ella dice que el ser humano lo encasilla, es como también ella lo dice, de otro modo, o sea, funciona también al revés. O sea, me puse a pensar mucho. Nosotros también en algún momento englobábamos a todo el que es de piel, de tez blanca y que habla otro idioma como gringo, ¿no? Y entonces el canadiense es gringo, a lo mejor un alemán es gringo. Entonces también es lo mismo, claro, nos llega nos llega a facilitar las cosas para el reconocimiento. Ya después cuando empezamos a conocer y hoy gracias al internet, podemos justamente hacer estas diferencias culturales, tanto diferencias de, ok, esa es parte de la cultura alemana, esa es parte de la cultura francesa,
¿no? Y también, por ejemplo, algo muy común en el alemán, todo el mundo asume o piensa en el alemán como muchas cosas que son realmente originarias de la región de Bavaria, que Bavaria es una región importante en Alemania, pero no es toda Alemania. Entonces, pues así como nosotros tenemos esas asunciones de ellos tienen esos estereotipos hacia nosotros, y hablo nosotros como latinoamericanos, ¿no? En general. Por cierto, volviendo al baile, este estereotipo de que si eres latino, sabes bailar. Totalmente. Sí, tenemos como y no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. En realidad tengo varias anécdotas de alumnos que han logrado ir a Europa a trabajar o a pasear y en realidad enloquecen a las europeas o a las gringas, bueno, a las estadounidenses, porque saben bailar. Es como ese estereotipo, eres mexicano, eres latinoamericano, vamos a bailar una buena cumbia o una buena salsa, sobre todo la salsa. Sí, sí, como que se cree que en general el latinoamericano sabe bailar salsa. Sí. Que por cierto, incluso nosotros mismos, ¿no? De hecho, cuando nosotros empezamos a enseñar clases y tenemos alumnos nuevos que no están en contacto, simplemente quieren aprender a bailar salsa, la primera pregunta que les hacemos, chicos, ¿de dónde viene la salsa? Y siempre es, no, pues de México, de Colombia, de Cuba, de Venezuela, de, no sé, de Puerto Rico. Y a pesar de que sí, es verdad, tienen influencia de todos estos países, sobre todo más de Cuba, más de Puerto Rico, ¿no? Que es mucha influencia de ellos. Pero la verdad es que la salsa pues nació en Nueva York, justamente al agruparse grupos de latinoamericanos y otras culturas, no solamente eso, incluso algún día platicaremos de la historia del nacimiento de la salsa, como también se involucraron músicos judíos, gente también de raza negra, que hizo la mezcla musical para poder acuñar el término que hoy conocemos como salsa. Pero justamente eso, ¿no? Tenemos nosotros mismos ese perdón, ese estereotipo de decir que pues la salsa tiene que salir de un país latinoamericano. Efectivamente, es hecha por latinos, pero no nació propiamente en algún país latinoamericano. Sí, y también nosotros mismos tenemos estereotipos a nosotros mismos. Ahorita recuerdo la anécdota que tenemos con un alumno alemán, justamente, que estuvo acá en México, conoció mucho de la cultura mexicana porque su esposa es mexicana y tomó clases muchos años con nosotros. Todo el tiempo que estuvo aquí viviendo, tomó clases. Y llegó un momento en que yo le dije, ya te salen los pasos, lo haces pero a rajatabla porque eres alemán, muy, muy, muy sistemático. Ahora tienes que sentir la música. Conéctate contigo, conéctate con la música. Se quedó pensando un momento y me dijo, sentir. Soy ingeniero y soy alemán, ¿no? Entonces, ¿cómo ese mismo estereotipo lo aplicamos hacia nosotros? Es interesante empezar a ver cómo, desde dónde nos viene ese bloqueo mental, que es lo que te decía, para bailar o para hacer cualquier cosa, el bloqueo no está en el cuerpo, sino en el pensamiento. Claro, y por ejemplo, yo creo que mucha parte de este estereotipo también es, bueno, por los países como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, que ellos traen una cultura diferente, tienen una cultura donde el baile es algo primordial. También es un estereotipo decir que todos los cubanos saben bailar. O sea, la mayoría baila, claro, y es importante dentro de la cultura el baile, pero es como decir que todos los mexicanos comemos picante o que todos los mexicanos comemos tacos, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien sí, habrá quien no. Al final de cuentas somos seres humanos y hay esas distinciones. Yo sí creo que por el otro lado, viéndolo, tenemos una cultura diferente, sobre todo a estos países, ¿no? República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, donde sí nosotros no tenemos el baile tan arraigado. Sí lo tenemos en fiestas, pero no es algo tan innato a nosotros. De hecho, se corta. Lo platicábamos con algunos alumnos, como si antes, ahorita ya no existe esa idea, pero antes a ver, si bailas, baile para las niñas. El fútbol para los niños. Entonces sí había esa distinción donde había esa separación. Ya después, poco a poco, decían, bueno, pues sí, voy a aprender a bailar y lo tenían, pero no es algo que se fomente o es algo que sea como común dentro de, si eres hombre, ¿no? Sobre todo, porque justamente está muy asociado de, eso es para niñas, eso es para niñas y entonces se tiene que quedar así. Y no, la verdad es que como lo platicábamos el podcast pasado, el baile es inherente a todos. Y lo vivimos como culturas totalmente diferentes. Obviamente un mexicano no va a poder tener la misma cultura
y rodeo del baile que un cubano o que un brasileño, ¿no? Incluso como tienen otro tipo de música, otro tipo de desarrollo y otro tipo de entendimiento de lo que es el baile. Entonces también podemos empezar a romper esos estereotipos, conocer un poquito más y así alimentarnos de, pues, tan solo de la música y de los movimientos. Súper. Y ahora, regresando un poco al tema de lo que estamos hablando, en realidad la cultura pop, lo que me decías, no es cultura, digamos, estudiada, por decirlo así. ¿Y por qué pasa eso? Porque no está sometida a ningún control, entre comillas, institucional. Y entonces la gente, la población, es quien va determinando por dónde va esa cultura popular. Y muchas cosas también basadas en estereotipos. Y además, por ejemplo, tengo muy presente lo de James Bond, lo de la película que está el estereotipo de que el mexicano celebra el Día de Muertos con esqueletos, con calaveras, pero realmente no entienden el por qué, o no entendían, digamos, muchos no entienden el por qué. Y entonces cuando querían hacer la película de James Bond decían, es que nosotros necesitamos representar eso. Y entonces, pues sí, pero es que, o sea, sí lo hacemos, pero no así. Y entonces, no, pues yo quiero un desfile. Hicieron el desfile y hoy en día es un desfile anual en el Día de los Muertos donde seguimos, o sea, que se acuñó por algo, por un estereotipo que tenían de afuera y nosotros dijimos, bueno, pues si eso quieren, pues bueno, ya se quede, ¿no? Y entonces ya es un desfile anual que se hace en la Ciudad de México, que antes no se hacía, pero y además se volvió popular o se volvió famoso internacionalmente justamente por la película. Sí, así es. Además, también me contabas algo de lo que viviste en los campamentos de verano. ¿Te acuerdas que estábamos platicando? Sí. Y me contabas una anécdota. Bueno, también es justamente, ¿no? Cómo está basado mucho en estereotipo, hablando de raza y de cómo nos perciben a nosotros justamente en Estados Unidos. Yo trabajé algunos años en campamentos de verano y yo daba clases de diseño gráfico. Y llegó una chica que ella era diseñadora textil, que la verdad, pues una chica de San Luis, tez blanca, pecosa, incluso cabello castaño. La verdad es que además creo que había estado viviendo en Inglaterra mucho tiempo, un inglés casi perfecto y ella también llegó a dar clase ahí. Yo la verdad, en ese ambiente, yo ni siquiera pensé que fuera mexicana. La verdad es que por el ambiente y por cómo veíamos, yo hasta pensé que era estadounidense. Estereotipo. Claro, un estereotipo, por cómo se veía, ¿no? Ya después todo el mundo sabía que ella y yo éramos los únicos maestros así, que éramos mexicanos. Y sí llegó a ser como diferente. Bueno, yo soy moreno, a mí evidentemente, ¿no? Como me dicen, se ve el mexicano a 1 kilómetro. Pero recuerdo mucho que para muchas reuniones me decía, es que ustedes entienden muy bien, dices que ustedes hablan español y además son morenos y además, y así como que yo me quedé, o sea, no lo veo, o sea, es más importante la etiqueta de latino y no alcanza a ver más allá. Y justamente, bueno, hablando de la psicóloga, ella también dice que es parte de eso, o sea, al acuñar y al poner a los latinos todos juntos, entonces es más fácil ponerlos como una sola, incluso como una sola raza, es verdad, la mayoría de los latinoamericanos somos morenos, pero no todos. De hecho, creo que más o menos en México el 35% de los mexicanos son de tez blanca. Entonces, la verdad no es un número elevado, ¿no? A comparación de otros países. Nosotros en México, por ejemplo, casi no hay raza negra, como en países como a lo mejor como Colombia o como Ecuador, que la raza negra es común, y también mismo Cuba, ¿no? En Cuba puedes encontrar personas de raza negra y también muy blancos y morenos, que entonces justamente esto hace esa variación, pero no es que evidentemente todos hablan español, pero no los engloba tanto dentro de la misma categoría. También recuerdo mucho de Joana, que es una chica, ella es comediante comediante venezolana, pero por temas también de su país y de lo que está pasando en Venezuela, desde muy niña se fue creo que ha tenido varios, algo así su historia, la verdad. No he seguido muy de cerca como su vida, pero habla en inglés perfecto. Creo que estudió en la universidad, la verdad es que es muy, muy buena. Además es judía. Entonces dice que cuando ella llena papeles en Estados Unidos, o sea, siempre le dicen que los blancos le dicen Caucasians. Entonces dice, sí, es que soy blanca, además es pelirroja. Y dice, soy judía,
pero soy venezolana, o sea, nacida Venezuela, mis papás son venezolanos, y entonces dice, ¿cuál lleno? Las 3 casillas, porque aquí dice latina, o soy blanca, o qué soy, ¿no? O sea, ¿para qué soy para los estadounidenses? Y como hablo un inglés perfecto, justamente, no, tú eres Caucasian. Y entonces sí, o sea, sí, pero soy latina. O sea, yo me desenvuelvo, además vivo en Nueva York, en un ambiente donde todas mis amigos o todas mis relaciones, no todos, pero la mayoría son latinos, justamente porque pues, soy venezolana, ¿no? Entonces, sí es difícil como romper ese estereotipo y pues sobre todo ese estereotipo, ¿no? Y justamente del baile, también muy chistoso que también piensan que ella baila, sí baila, pero no es lo mismo la cultura del baile en Venezuela, además que mucha parte de su niñez la vive en Estados Unidos. Entonces vive alejada de todo este tipo de fiestas que hay en Venezuela y que también la separan un poquito del baile. Ahora, hablando en cómo ha ido evolucionando la cultura pop, podemos también ver cómo volvemos a lo del consumo. Ahora en la pandemia se hizo muy popular esta plataforma que empezó como bailes. ¿Sabes de cuál te hablo? La plataforma TikTok, TikTok, sí. totalmente, ¿no? En realidad empezó con baile y empezamos a hacer tutoriales ahí sobre TikTok, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es la evolución de toda la cultura que la población va consumiendo por sectores. Sí, por eso es como te decía hace ratito, o sea, alcanzar los números que tenía Michael Jackson en esos momentos, hoy en día la verdad es que sería muy, muy raro. No digo imposible, pero sí sería muy raro. Porque justamente, como bien lo dices, ¿no? Del rap, hay mucha gente, yo consumo mucho rap, a mí me gusta ver las batallas de rap, ¿no? Pero si alguien, para mí es muy popular y muy famoso, pero alguien que no lo consume no sabe, por ejemplo, quién es Asesino, quién es Skipper, quién es El Misionero, o sea, no tienen cercana esas ideas porque justamente no lo ven. O hay gente que hoy en día no conoce cómo funciona la liga de fútbol. Antes, por lo menos, sabían quién era Hugo Sánchez o quién eran los principales jugadores en la selección mexicana, aunque no jugaran, ¿no? Porque se acerca el Mundial. Y entonces, aunque yo no veo mucho tanto fútbol, pero conozco quién está, por lo menos 3, 4 jugadores. Yo te pregunto, ¿tú sabes, me puedes dar el nombre de 3 jugadores que van a ir a jugar selección mexicana? Yo no lo sé. O sea, sí, no, la verdad yo no lo sé. Sí sé que está en las noticias, pero como ya tiene tiempo que no lo consumo, no sé exactamente quién. ¿Memo Ochoa? Creo que sí. No sé. tendría que. Pero bueno, justamente ese es el punto, ¿no? Ya es tan variado y tan diferente porque justamente ha cambiado los nichos. Hay gente muy importante, te voy a decir, pensamos como Luisito Comunica, que es el más grande youtuber de México, pero por ejemplo los polinesios están muy cerca y es cosa que la verdad yo no consumo, no soy el mercado, no soy el target de ellos, pero también sus números en sus canales es muy muy grande. Por lo mismo, son nichos diferentes que están tomando relevancia y que tienen números muy grandes. Por ejemplo, también Franco Escamilla, mucha gente lo consume, pero hay mucha gente que no consume su contenido. Y aún así, los números que tiene él dentro de su nicho son bien importantes. Está a punto, ya pasó de los 10 millones en YouTube y también va muy de cerca siguiendo Luisito Comunica. Entonces, justamente estas personas alrededor de los más populares en consumo son personas que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando, bueno, yo ni los conozco o no sé quiénes sean, pero lo mismo, o sea, como ya no es el único medio, antes justamente la televisión era el único medio y ahí estaba. Y aunque no te interesara, lo tenías que ver. No es que lo tuvieras que ver, pero prendías la tele y era lo que estaba. Hoy en día nosotros decidimos qué ver. Entonces, desde el momento que nosotros decidimos qué ver y el algoritmo funciona, a ver, ¿te gustan los viajes? Te voy a poner más cosas de viaje. Ya viste ya viste el otro. Y entonces el objetivo es que te quedes más viendo ese contenido. Entonces, por eso es que empezamos y nos comenzamos a nichar en ese tipo de cosas. Por lo mismo, también el baile ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque si el mismo contenido o el algoritmo sabe que te gusta el baile, entonces te empieza a presentar más cosas de baile. Nosotros, por ejemplo, como estamos muy apegados al baile, ¿cuánto contenido nos aparece alrededor del baile? Demasiado. O sea, y gente que tiene muchos números, gente que ni conocemos, gente de muchos países. Fuera de México, incluso en Europa,
en Italia, en Asia, gente que da clases de baile y entonces empezamos a poder ver que tiene, por ejemplo, la chica que tiene casi 100,000 seguidores en Instagram, que da clases de salsa en Asia. Entonces, sí es bien interesante cómo alrededor de cada uno de los nichos, hoy la cultura pop ha ido cambiando y ya no es lo mismo como en los 80s. Por eso esta parte de los 80s tiene esta nostalgia, ¿no? Y bueno, la música, que es muy importante también en parte de cultura pop y justamente se dice que las personas que bailamos han hecho que la salsa pueda seguir vigente, porque además es un ritmo que, como lo mencionábamos en el podcast pasado, es una música de orquesta, va muy unida y yo creo que el mayor referente de cultura pop, bueno, ¿quién es si pensamos, a ver, tomen unos segundos a las personas que nos están escuchando, ¿quién es el mayor referente de cultura pop de la salsa como cantante? ¿Quién será el mayor representante? Esto lo empezamos como a platicar y yo sí tomé algunos segundos porque... Claro, porque nosotros conocemos de salsa y al conocer tú de salsa, pues se te vienen muchos nombres de personas o de música que nos gusta, ¿no? Y que digo, pues es que tal música es muy popular en México. Bueno, sí, pero si estamos hablando de cultura pop, es que tú le preguntes a un francés, oye, ¿quién es el mayor cantante de salsa? O que le preguntes a un estadounidense, o que le preguntes, entonces tienes que abrir un poquito más, ¿no? Si lo preguntamos aquí en México, va a haber muchos nombres, no sé, a lo mejor Oscar de León, ¿no? Que es muy popular, o Maelo Ruiz, que también es popular en la salsa dentro del mainstream, ¿no? O Rubén Blades, tal vez Rubén Blades, yo no sé, ¿eh? Hay mucha gente que no creo que lo conozca, si no está dentro del medio, ¿no? Pero yo creo que hay alguien por encima de todos ellos, ¿no? Sí, por encima de todos ellos, que es súper famoso porque no solamente es cantante y no solamente ha cantado salsa, sino que ha cantado balada, ha cantado pop, ha hecho cantado, bachata. Sí, bachata, salsa, es productor, es director, es actor. Por eso es tan popular y es Marc Anthony. Sí, claro, Marc Anthony es como yo siento que es el referente dentro de la cultura pop. Otra vez repito, ¿no? O sea, porque si hablamos de referente de la salsa, híjole, salen muchos nombres, ¿no? Salen muchos nombres que han contribuido a la salsa, tanto como cultura, como baile, como música, pero evidentemente Marc Anthony dentro de la cultura pop, que por eso hicimos un esfuerzo grande en definirlo, ¿no? Que a separar lo que es parte de la cultura pop es conocido como en esta parte de cierto modo popular, ¿no? Y bueno, no es malo, la verdad es que es muy bueno. Tú pones a Marc Anthony en los conciertos, al menos cuando ha venido aquí a Puebla, se llena. Y yo creo que es algo que también pasa con Marc Anthony, que salsero o no salsero, te gusta su música, ¿no? Sí, su música y su trabajo, porque hay que recordar también, sí está dentro de lo que es la salsa y hace algunos años hizo esta película de El Cantante, donde representó a uno de los máximos cantantes justamente de lo que es la salsa, Héctor Lavoe, sí, a uno de los máximos exponentes de la salsa, que es Héctor Lavoe. Él fue el protagonista y en ese momento estaba casado con Jennifer López y ella, J-Lo, hizo la parte de la esposa, ¿no? Representó a Pucci, que era la esposa, y bueno, está bastante interesante la película, si tienen oportunidad de verla, véanla. Y entonces él, lo que les decía, que por cierto también va a ser su cumpleaños el 16 de septiembre, estamos como en estas fechas, es muy cerca y es uno de los representantes más populares justamente por eso, porque no solamente, digamos, está encasillado o solamente en un solo género, también ha interpretado pop, ha interpretado bachata y les digo, es productor, es director y es actor. Es un artista súper completo y lo que mencionas, los conciertos que ha dado por lo menos aquí en Puebla, la gente de verdad, mi vecina me dijo, quiero ir al concierto de Marc Anthony que fue hace unos meses aquí en la Feria de Puebla. Hubo gente formada desde las 12 de la noche del día anterior. Así es tan popular y tan famoso Marc Anthony. Sí, y no solamente para el salsero, sino en general. En general, mucha gente que a lo mejor no consume salsa en su día a día, pero, o sea, evidentemente sabe quién es Marc Anthony. Y algo chistoso al menos de él, es que él no hablaba español, ¿no? Incluso sus primeras entrevistas, cuando lo empiezan a entrevistar, se empieza a volver famoso como cantante, se ve que trastabilla un poco al hablar
sobre todo al hablar español, porque evidentemente no es el idioma con el que creció. Sí, es de padres puertorriqueños, pero nace en Estados Unidos. Que por cierto también hay un documental bien interesante que se llama We Like It Like That. Habla un poquito de la historia del Boogaloo y tienen al final del documental, hay una anécdota de él que justamente como de niño llega con músicos de esa época y se empieza a empapar de toda esta cultura, de todo este nacimiento y desarrollo de Boogaloo. Es un tema que después podemos platicar, está muy interesante, habla un poquito de cómo se rompieron algunas cosas, cómo se rompió el desarrollo de la salsa, por así decirlo, cómo se volvió famoso y popular en aquel tiempo la Fania. Algún día invitaremos a alguien más y podemos platicar bien de este documental, que además es cierto, es un documental, yo lo consideraría un documental de nicho, como lo veníamos mencionando, ¿no? Antes, como los medios eran muy reducidos, también la población, tiene que ver también con que la población era menos, las cosas que se volvían populares en toda esta área y pues vemos todos estos fenómenos que eran extremadamente grandes o la fama que llegaron a alcanzar son fama que a pesar de que hoy en día hay gente así, no tiene los mismos niveles o es muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, LeBron James, que es el jugador hoy en día de básquetbol, no tiene la fama que tenía en su momento Michael Jordan, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque justamente lo que estamos hablando son nichos que se van separando y justamente como el internet nos va separando por algoritmo y nos va separando por gustos, entonces vamos encontrando nuevas conexiones de qué es lo que nos gusta. Como nosotros en la salsa, ¿no? Nosotros en la salsa evidentemente somos un nicho que consumimos música de un modo diferente, vamos a bailes de otro modo, de un modo totalmente diferente y tenemos como esta parte que compartimos tanto las personas que ya llevamos mucho tiempo bailando como los que empiezan a bailar. Sí, claro, algo que digamos que nos quitó el internet o esa delimitación del nicho, antes pues sí estábamos expuestos, como ya lo mencionábamos, solamente a la televisión, o sea, la aprendías y lo que había, no es lo que quieras, es lo que hay. Ahora sí es lo que quieras, ¿no? Hablando de, por ejemplo, los artistas, la música, hablando de lo que era conocido, el fenómeno de One Hit Wonder, ¿no? Antes había eso. Ahora no, ahora como ya es de nicho totalmente, hay mucha producción, hay muchas cosas que la gente que está interesada en eso consume y conoce. Y hablando de lo de nosotros, justamente lo que platicábamos, puedes ir a un país lejano de México, nosotros estamos en México, como Croacia o como Francia. Sí, no sé, algún país asiático, claro. Tal cual, puedes llegar. Sí, y vas a encontrar gente que aunque digamos la limitante antes era el idioma. La cultura, la comida. Todo, bueno, todo. La moneda. Pero, sí, totalmente diferente. A lo que voy es que esa persona como está interesada también en la salsa, que es un nicho totalmente, entonces vamos a poder conocernos, convivir a través de lo que es el baile, ¿no? Y hablando de esto, en realidad, como ya es de nicho, lo que estamos nosotros consumiendo, hay que ver ahora cómo es la forma en la que nosotros damos clases, en la que consumimos contenido para también prepararnos nosotros, en la forma en la que conocemos música, la forma en la que ya se baila esta música, que es lo que estamos nosotros transmitiendo y a lo que estamos nosotros, digamos, amarrados. Claro, y bueno, no solamente la salsa, hablamos mucho de la salsa porque es lo que nosotros conocemos. Nuestro nicho. Claro, pero bueno, la salsa yo creo que en otro punto muy importante también la bachata ha crecido bastante, pero no olvidemos, por ejemplo, el tango. O sea, nosotros dentro de este mismo ambiente conocemos muchas personas que bailan tango y también como a pesar de que es un baile de pareja, también tiene un nicho diferente y la milonga que vendría siendo como el social, donde se baila, nosotros le decimos social, nosotros vamos a bailar salsa, bachata, cumbia, bueno, la verdad salsa y bachata en mayor medida, pero así como también está en estos eventos, justamente en tema del tango están las milongas y como también pasa lo mismo, ¿no? Trasciende idioma, trasciende cultura. Nosotros en algún momento pensamos también hacer eso, conocer, viajar. Hay gente que se dedica a eso, viaja a otros países sin tener el idioma porque sabe que independientemente
de lo que va a conocer turísticamente, puede llegar a un social, puede llegar a bailar, puede llegar a Japón, a Tokio, y sin hablar japonés, medio darse a entender, poder conocer gente, salir con esas personas. Y es una conexión que a lo mejor si no tuviéramos la salsa o específicamente el baile, sería difícil, no digo imposible, pero sería difícil poder integrarte a un grupo de personas con algún gusto similar, porque además en una cultura que famosamente o con el estereotipo de ser muy cerrada, no te van a abrir la puerta ni van a poder platicar contigo. De hecho, justamente lo que se dice, ¿no? Los japoneses no te van a abrir la puerta, digo, la puerta de su casa, no vas a poder comunicar con ellos o no van a ser amigables como para poder tú interactuar. Pero ¿qué pasa si los conoces dentro de otro contexto, dentro del contexto justo de la salsa, del baile? Ya cambia totalmente el paradigma, cambia mucho cómo ves tu interacción en ese país con esas personas y evidentemente tu forma de conocer ese país va a ser totalmente diferente. Por lo mismo, porque y sabemos que sí hay sociales y que hay congresos y que hay mucha gente que baila salsa en Japón. En Japón, en Corea, en Croacia, en Alemania, en muchos lugares del mundo, en realidad. Y entonces estamos conectados. Y ahora bien, en conclusión, ahora la forma de consumir cambió por completo, es por nichos. Bueno, como ya lo dijimos varias veces, los números de Michael Jackson no los vamos a volver a ver, yo creo que nunca. Tal vez, no quién sé. sabe, pero yo creo que muy difícilmente, ¿no? Lo vamos a ver posiblemente, yo creo que por nicho. A lo mejor yo creo que también hay más población en el mundo. Entonces es posible que llegue a haber gente tan famosa, a lo mejor esos números, pero no famosa para diferentes personas. Antes se hablaba de generaciones, ¿no? Decía, es que el papá no consume lo mismo que sus hijos o que los abuelos, pero hoy vemos lo mismo hasta en mismas generaciones. Con amigos yo de la universidad, evidentemente no consumimos lo mismo, ellos tienen otros gustos y otras áreas, y también eso hace interesante hoy en día nuestra convivencia. Así es, tal cual el mundo globalizado nos abrió las fronteras del mundo, totalmente. Pues muchas gracias por escucharnos en este episodio. Esperen el próximo episodio y síganos en nuestro canal. Sí, síguenos en todas nuestras redes sociales. Escucha nuestro podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Amazon, Google, en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en todas las redes sociales, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y visita nuestra página delirio.dance.